para orar. Vean lo que dice, hermanos, segunda de Samuel 6:6, que tremendo, hermanos. 6:6, ¿verdad? Que Dios reprenda al diablo, hermanos, pero el número 6 es número de hombre, ¿verdad? Y no es casualidad, 6:6. Cuando llegaron a la era, al valle, hermanos, al camino de Nacón, Usa, con Z, Usa extendió su mano, tocó el arca de Dios, el arca de la presencia, todos aquí, el arca de la presencia de Dios, y dice que la sostuvo con esa mano porque los bueyes tropezaban. Hermanos, los que hemos recibido doctrina, los que hemos estado aquí, sabemos que USA, hermanos, con Z, porque si fuera con S sería USA de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál USA, pastor? El de USA y el del Eclipse, bueno, que está hablando domingo. Este es otro, hermanos, este es USA con Z. ¿Quién se recuerda, hermanos, qué significa USA con Z? UFA, así debe ser, ¿verdad? UFA con Z. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa UFA? Fuerza humana, una estrellita ahí para el hermano. Fuerza humana. Dice que un varón llamado USA, hermanos, con fuerza humana, extendió su mano. Qué tremendo, hermanos, porque la mano son los 5 ministerios, ¿verdad? Pero dice que extendió su mano. Hizo algo, hermanos, que a Dios no le gustó, que a Dios no le pareció. Podríamos decir, hermano, que USA ahí presentó un fuego extraño. Un fuego extraño que a Dios, hermano, no le gusta, no le agrada. Y dice que la sostuvo, hermanos, con su fuerza humana, como dijo Denis, para que no se cayera. Porque el arca, hermanos, la estaban transportando, hermanos, por medio de bueyes, cuando realmente no era así, que tenían que transportarlo. El arca de Dios no se transportaba con bueyes. ¿Cómo se transportaba el arca de la presencia, hermanos? En los hombros de 4 personas, sacerdotes, con varas, hermano, temor y temblor, hermano, porque es la presencia de Dios. Pero qué tremendo, hermano. No sé si a usted le llama la atención, hermanos, que la obra de Dios, el arca de Dios, la presencia de Dios, la obra dentro de la iglesia, hermano, estaba pasando por una situación, porque dice que los bueyes tropezaban. ¿Qué es bueyes, hermanos? Según la Biblia, ¿qué son bueyes? Los siervos, los ministros, los pastores. Qué tremendo, hermanos, cuando los bueyes tropiezan. Cuando le vemos los barros, los pies de barro, o las rajaduras a los pastores, hermano, o a los ministros. Ahí es cuando los bueyes tropiezan. Los ministros, los líderes, hermano, no sé, los diáconos que estuvimos hablando de estos días, las ayudas ministeriales, los diáconos, los sugieres, hermano, los servidores, los ancianos de la iglesia tropiezan. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando los bueyes tropiezan, porque dice, hermanos, que el furor, la ira de Dios, que es fuego consumidor, se encendió. ¿En contra de quién? En contra de USA. ¿Qué significaba USA? Fuerza humana. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, porque poco le valió, hermanos. Podríamos decir que tocó la presencia de Dios, hermano, con su fuerza humana indignamente. ¿Se recuerda cuando hablamos de indignamente? No tomemos la Santa Cena, dice indignamente, con temeridad. ¿Y qué es indignamente? No es que yo sea digno, porque nadie será digno, es de no discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, con temeridad. Y cayó allí. Dulce Calavera, muerto, hermanos. ¿Qué le pasó, pastor? No sé. Le cayó un rayo, yo no sé. Tenía electricidad en el arca, no sé, hermanos. Pero cayó fulminado, hermano, junto al arca de la presencia. Qué tremendo, hermano. Porque ¿quién era el que dormía
escuela, ¿quién era el que dormía junto al arca de la presencia de Dios? ¿Ah? ¿Quién? Samuel. Samuelito. Samuel, cuando era bebé, cuando estaba como Samuel, hermano, dice que dormía, hermano, junto al arca. ¿Y dónde estaba el arca, hermano? ¿Dónde estaba el arca? ¿Ah? En el lugar santísimo. Es que tremendo, hermanos, como Dios abrió un paréntesis de gracia sobre la vida de Samuel, porque eso no era permitido, claramente no era permitido. Pero este bandido, hermanos, que no era como ese niño Samuel, hermano, tocó el arca de la presencia. ¿Y qué significaba usa? Fuerza humana. La Biblia habla, hermanos, de diferentes tipos de fuerza. ¿Qué es fuerza? ¿Cómo podríamos decir que es fuerza? Alguien que me lo busque en Google, porfa. ¿Qué es fuerza? ¿Ah? ¿Cómo lo podría usted explicar? Si yo le digo a usted, hermano, estamos en un examen y la primera pregunta, el quiz, dice, ¿qué significa o cómo puede usted interpretar o explicar la palabra fuerza? Denis. Dice, capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Capacidad física para realizar un trabajo. Eso es fuerza. Ok. Entonces para todo ocupamos fuerza. Y qué tremendo, hermanos, porque la fuerza, hermanos, ¿qué produce la fuerza, hermanos? Muchas cosas, ¿verdad? Energía para el cuerpo y todo, pero una de las cosas que produce, ¿qué es? El sudor. ¿Cierto? Usted se pone a trabajar, hermano, a hacer esfuerzo, hermanos, en un gimnasio o aquí, usted agarra un palo piso, hermanos, o usted, hermanos, empieza a, no sé, a limpiar las paredes, empieza a hacer trabajo físico, fuerza humana, y obviamente va a haber sudor, no solo por el calor, sino por ese esfuerzo humano. Y qué tremendo, hermano, porque vea lo que dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás al pan. ¿A quién le dijo eso, hermanos? A Adán. Es una maldición. Pero qué tremendo, hermanos, en un huerto, hermanos, pero en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo quitó esa maldición. Entonces ahora no es como el negrito del pateño, ¿verdad? Que decía que el trabajar para él era un castigo. No, ya no es un castigo. Ya no somos el negrito del pateño, ¿verdad? Sino que Jesús dice que de su rostro, hermanos, caían grandes gotas de sudor, pero de sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé si usted recuerda, una vez lo vimos cuando vimos la vestidura, hermanos, del sacerdote, hermanos. Dice que ellos tenían que usar, hermanos, turbantes de lino fino, tenían que usar, hermanos, calzoncillos, hermanos. No era marca Olimpo Crown, no, tenían que usar calzoncillos de lino fino. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Usted recuerda por qué? Porque ellos tienen que usar calzoncillos de aquí, desde los lomos, hermano, hasta aquí largos, hermano. ¿Por qué? Por el sudor. Eso, benditos. Porque dice la Biblia, no van a usar nada en el cuerpo que los haga sudar. Porque el sudor es fuerza humana. Sudor es un esfuerzo humano. Y para servirle a Dios, hermano, no podemos servirle con fuerza humana. Por eso el sacerdote no podía sudar, porque el sudor era una muestra de esfuerzo humano. Y usa, hermano, que significa fuerza humana, cuando él con sus fuerzas, al ver, hermano, que las cosas no iban bien dentro de la iglesia, que los bueyes tropezaban, a pesar de muchas fallas dentro de la iglesia, él quiso con fuerza humana corregir lo que se corrige espiritualmente. Él presentó un fuego extraño, hermano, y Dios lo fulminó. Ahí lo fulminó. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede servirle al Señor con su propia fuerza. Se va a cansar.
se va a agotar, va a desmayar, no va a tener fuerzas. Entonces, que nuestra confianza, hermanos, esté en el Señor y no en brazo humano, no en fuerza humana. No podemos. Ustedes han escuchado que pasaje que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo he dicho siempre, obviamente que tenemos que confiar. Ustedes tienen que confiar en mí y yo tengo que confiar en ustedes. Ese tipo de confianza, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, hermano, está hablando, hermano, de fuerza humana, de confianza de un brazo humano que te va a ayudar, cuando es el brazo de Dios el que te va a ayudar. ¿Sí me van a entender, hermano? Es mejor, dice la Biblia, confiar en Dios que confiar en los hombres. ¿Dónde dice eso? En el puro centro de la Biblia, ahí dice: es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. En el puro centro de la Biblia, hermano. Salmo 108:8. 108:8 es el centro de la Biblia, y eso es lo que dice. Entonces, hermano, que toda mi confianza esté en una persona, en un humano, hermano, en una persona que puede fallar, hermano, en mi esposa, en mi esposo, hermano, en mis papás, hermano. Eso es lo que a Dios no le parece correcto, y eso es idolatría. Existe la idolatría hacia otra persona, pero también a la egolatría. ¿Cuál es la egolatría? Que yo confíe en mis propias fuerzas, que yo confíe en mí, que yo diga: no, yo no necesito la Santa Cena, yo puedo solo. Perdón, hermano, yo no puedo, yo no podría. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén, hermano. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque esto es una introducción a lo que quiero hablar. Ustedes saben, lo hemos hablado siempre, de que Dios toma las cosas celestiales, hermano, para ejemplificar las cosas terrenales. Ustedes ven las parábolas y son ejemplos celestiales, para ejemplificar lo terrestre, para que nuestra mente finita pueda entender un poquito lo profundo que es Dios. Entonces, ¿qué figuras terrestres, hermano, o naturales, hermano, agarra al Señor en su palabra, hermanos, para ejemplificar lo celestial? Por ejemplo, hace poco lo vimos, Salmo 23, que todos nosotros somos ovejas del Señor. El Señor le dijo: Pedro, ya no vas a pescar más peces, sino que te haré pescador de hombres. Entonces el Señor, hermano, nos ejemplifica a nosotros, hermano, como peces, como ovejas, como árboles también, como águilas, exactamente, como león de la tribu de Judá, como bueyes, hermano, como siervos, hermano, pero no, ahora no sino con S, sino con C, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Son ejemplos que Dios pone tanto en el reino natural, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal, porque el Señor es rey de todo eso, hermanos. Por ejemplo, Él es el león de la tribu de Judá, Cristo, reino animal. Pero Él dice, hermanos, que Él es la vid verdadera, reino vegetal. Pero Él dice también que Él es la roca, hermanos, del desierto, hermanos, y que Él es el agua, el reino mineral. No sé si me voy a entender, pero bueno, son ejemplos, hermanos, que Dios usa. Ahí vemos, hermano, cómo Dios ejemplificó el hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Y cómo Cristo, hermanos, está representado ahí, hermanos, cada uno de los 4 evangelios. Cristo como hombre, Cristo como león, Cristo como buey, Cristo como águila. Un repaso, hermanos, porque ya esto lo hemos visto. Mateo, el Señor como león, como rey, como gobernante supremo. Marco, hermanos, como buey, como siervo, ahora sí con ese, ¿verdad? Siervo, de servidor. Lucas, hermanos, la humanidad de Cristo, hermanos. Cristo en su humanidad, el Hijo del Hombre. Y Juan, hermano, tipifica a Cristo como águila, como Dios en su debilidad. De hecho, la misma Biblia, hermano, dice en Job 7, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, a los animales del campo, los animales terrestres. ¿Y qué dice? Y ellas te van a enseñar.
Mira la hormiga, perezoso, dice la Biblia. Mira la hormiga, perezoso, no se ejemplifican. Y las aves del cielo, y ellas te lo van a mostrar. ¿Sí me van a entender, hermanos? Pero estábamos hablando de la fuerza, ¿verdad? Que usa significaba fuerza humana, y que no podemos venir al Señor a servirle con fuerza humana porque me voy a cansar y voy a sudar, y eso en lo espiritual a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, porque tú y yo somos sacerdotes. Y si el sacerdote, hermano, del Antiguo Testamento no podía sudar, tú y yo no podemos sudar espiritualmente hablando. Qué rico si usted viene y limpia la iglesia, hermano, se pone a pintar la iglesia, o ahora que estamos limpiando el frente, hermano, qué rico si usted suda, qué rico en lo natural, pero en lo espiritual no. ¿Sí me van a entender, hermanos? Porque hay diferentes tipos de fuerza. Están las fuerzas del buey, están las fuerzas del búfalo. Dice que el Señor nos va a dar fuerzas como las del búfalo. Está la fuerza del caballo, está la fuerza del águila y está la fuerza del león. Así lo enseña la Biblia, hermanos. Así lo tipifica la Biblia. Ejemplos terrenales para explicar lo celeste, lo celestial. Pero todo eso, hermanos, es fuerzas de Dios. Y ese es el tema. Fuerzas de Dios. Porque, hermanos, todos aquí necesitamos fuerza, ¿o no? ¿O quién es Superman, superhéroe, hermano? Superhéroes somos para los niños, los papás para los niños. Pero aquí no hay ni Superman ni Batman, ni que Dios reprenda al enemigo, ¿no? Pues todos, hermano, en algún momento nos cansamos, hermano. Todos en algún momento necesitamos fuerzas. Todos en algún momento necesitamos venir a la iglesia, hermano, a las fuentes de agua, de reposo, hermano. Jesús dijo: el que de mí beba de esta agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Pero, hermano, nos cansamos, nos agotamos. Jesús mismo dice en la Biblia que cansado el camino, aunque no cantamos eso, hermanos. Cansado el camino, porque tampoco, ¿verdad? Porque es confesar derrota, hermano. No cantamos eso, hermano. Pero es normal que nos cansemos, es normal que nos fatiguemos, es normal que necesitamos fuerzas y que digamos: pastor, ore por mí porque ya no tengo fuerzas. Pastor, ore por mí porque me quiero ir. Pastor, ore por mí porque quiero renunciar al servicio. Pastor, ore por mí porque me voy para el mundo. Pastor, ore por mí porque no me siento con ánimo de seguir. Porque todos necesitamos fuerza de Dios, no fuerza humana. No fuerza humana, fuerza de Dios. Amén, hermanos. Oremos, hemos orado. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, amado Dios, que tú, Señor, en esta hora tú hables, Señor. Que tú pongas en mí, Señor, como pluma de escribiente mi lengua, Señor, para trazar tu palabra, Señor, y que tú reveles, Señor, por medio de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor. Para tomar el control, Señor, ahí, Señor, situaciones de salud, papito lindo, que yo te pido, Señor, que tú tomes el control, Señor. Por favor, sobre doña Maritza, Señor, la mamá de Daniela, por favor, papito lindo, interviene, Señor. Interviene, papito lindo, tú, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Dale, y los hermanos, Señor, que andan visitando familiares, Señor, en estos días, bendícelos, papito lindo, guárdalos y cúbrelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, diferentes fuerzas, hermano, de Dios que están ejemplificadas, dentro de la Biblia, hermano, con figuras terrestres. Ya vimos, hermano, fuerzas de buey. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 14:4? Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Es que es un buey, hermano. Más o menos ahí está, es un buey. La fuerza del buey, hermano, es la palabra. Bueyzote. Usted sabe que la Biblia ejemplifica a los ministros con bueyes, ya lo vimos, ¿verdad? Los bueyes tropezaban. Buey, no buey, ¿verdad? Eso es otra cosa. Buey. El ministro, hermano, el ministro de oro. Pero dice, hermano, que sin bueyes el granero está vacío. Entonces se necesitan bueyes para llenar el granero. ¿Qué es granero, hermano? ¿Qué es un granero? Donde se guardan los alimentos, donde se guardan los granos. Granero, de granos, ¿sí? Arroz,
arroz, frijoles, no sé, maíz. Por ejemplo, el alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermano? Porque, ¿qué dice la Biblia? Traen los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Ah, esa cajita, sí. Pero realmente, ¿qué significa alfolí? Ah, granero. Si vamos al diccionario, granero y alfolí son sinónimos que lo que significan es un lugar donde se guarda el alimento. Por eso dice la Biblia, traer todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Entonces, ¿para qué tus diezmos y tus ofrendas? ¿Para qué son? Para que haya alimento en tu casa. Alimento espiritual. En tu casa, sí, pastor, en la casa, la alacena, buenísima. Atunes y sardinas, porque estamos en día de atunes y sardinas. Pastor, no se come carne el viernes. Coma lo que quiera, hermano. Mata y come, le dijeron a Pedro. No me refiero a ese alimento. ¿A cuál alimento se está hablando la Biblia cuando dice traigan los diezmos al alfolí, traigan los diezmos a la casa del Señor para que haya alimento en la casa? Entonces los diezmos, hermano, no es, hermano, para que yo compre carro el año. El diezmo, hermano, es para que en este lugar se pague el alquiler, se paguen los recibos, se pague todo y esté siempre abierto para que tú y tus hermanos y las ovejas vengan a recibir el alimento. ¿Eso dice la Biblia o no? Para eso es, para que haya alimento en la casa. Entonces, pero ¿quién llena ese alfolí, hermanos? El buey. Y los bueyes llenamos el alfolí. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Por la fuerza del buey hay abundancia. ¿Para qué es el pan en la Biblia, hermanos? La palabra. Entonces, cuando nosotros como ministros damos pan y buen pan, hermano, el alfolí se va a llenar. Por eso nosotros tranquilos, hermano. ¿Hay buena palabra o no? ¿O no? Y no porque yo, hermano, no porque, pastor, es que usted que carga, no, ¿cuál carga, hermano? No. Gracias a Dios por nuestras coberturas, hermano. Porque esto no lo invento yo, hermano, lo he dicho siempre, hermano. Doctrina de Benecer. Yo antes ponía doctrina de Benecer, va a tener que volverlo a hacer, hermano. No es que esto me lo inventa uno, hermano. Es lo que recibimos, porque ¿por dónde viene el aceite, la unción, hermano? Por la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Las barbas, los ministros. Y dice, las barbas de Aarón, el ministro de la iglesia, vestidos y hasta los bolsos, o sea, todos. O sea, si aquí llueve, todos nos mojamos, espiritualmente hablando. De la buena palabra, hermanos. La palabra que sale de la boca de Dios, el rema, cuando la palabra se convierte de logos a rema, de agua a vino, hermano, y de una manera magistral, de maestro, tú lo entiendes, hermano, qué rico, un alimento espiritual que entra por mi oído, porque el gusto, el paladar espiritual está en el oído. Dices, qué rico, hoy sí salí lleno, qué rico, banquete de parte de Dios. Ese es el alimento que necesitamos. Por eso les decía al principio, hermano, yo no sé ustedes, pero yo escucho, hermanos, yo escucho y digo, wow, o sea, cada día me sorprendo más, porque Dios, hermano, siempre tiene cosas nuevas para nosotros, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que nada nuevo hay debajo del sol, pero la revelación, eso sí es nuevo. La palabra revelada. Ari. Pastor, es que por lo que usted está diciendo y por lo que estoy leyendo, entonces yo me viene la memoria de que en la antigüedad los bueyes eran utilizados, obviamente en pareja, para darle vuelta al molino. Y en el molino era donde se ponía el grano, era donde entonces caía para que se hiciera el pan, para que se hiciera la harina, para poder hacer el pan. La palabra que estamos leyendo dice: sin bueyes el granero está vacío. ¿Por qué? Porque el buey era el encargado de darle vuelta al molino para que cayera el grano hecho harina, para que hubiese abundancia de pan en la casa. Y usted lo que está diciendo ahora, uno escucha y se da cuenta cuántas horas, hablando así metafóricamente, un buey, bueno, es que es muy feo, ¿verdad? Decirlo. Pero digamos, ¿cuánto tiempo de los que están compartiendo la palabra ahora en el retiro han estado ahí dándole vuelta al molino para bajar la harina, para que haya abundancia de pan en la casa, para que todos los que estén ahí, los que estemos viendo vía por las redes, tengamos abundancia de pan en la casa?
o indiferido, pero sí abundancia de pan. Es que eso es, hermano. Es abundancia de pan lo que tiene que haber. Hermanos, toda la gloria para Dios, pero saben que el ministerio es el fuerte y la palabra. Es la palabra, definitivamente. Yo siempre he dicho que le gusta la palabra y el que le gusta esto, los simbolismos y profundizar en la palabra. Y él, hermano, aquí se va a gritar, se va a gritar. Pero lo que decía Jaime, hermanos, es lo que siempre hemos dicho. Nosotros te damos la harina para que tú en la casa proceses esa harina y hagas pan. O hagas. ¿Ah? Sí, de chiverre. Por la época, muy. Bueno, la fuerza del buey para obtener la bendición por medio de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora bien, me meto al callejón de las trompadas, diría el pastor Juanito, ¿verdad? Pero tú, hermano, tú eres buey en tu casa. Tú eres buey. No dice la Biblia que el que no provee para los suyos, ¿qué dice? Espero que un incrédulo, así dice o no. El que no provee para los suyos, y no solo, hermano, lo material, porque yo sé que tú trabajas, te esfuerzas y la alacena está llena, pero hermanos, tiene que haber, como lo dijo el apóstol cuando estaba aquí el día que vino, sentar a los chicos, apagar la televisión, quitar los celulares, hermano, y sentarse 30 minutos, una hora, y decirles, chicos, vamos a ver esto, vamos a hacer este versículo, hermano, eso es muy importante. Toda la gloria para Dios, pero aquí está la machita testiga. Estaba ya más pequeña, pero esta iglesia, hermanos, empezó con un discipulado en la casa. ¿Verdad? Ahí empezó, en lo secreto, para después en lo público, hermano. Entonces tenemos que darle al Señor, darle a nuestros hijos, hermano, el alimento material y el alimento espiritual. Vuelvo y repito, el que no provee para los suyos y para los de su casa, hermanos, es peor que un incrédulo, hermano. Por eso dice la Biblia, el que no trabaja, que no come. Tremendo, hermano. Pero los bueyes, hermano, hay pasajes en la Biblia que dice, hermanos, que los que trabajan en el templo, en el altar, hermano, que coman del altar. Los que trabajan en las cosas sagradas, hermano, los que están en el templo y los que sirven en el altar, hermano, que dice la Biblia, que vivan del evangelio, que coman del evangelio. Aunque nosotros no vivimos del evangelio, vivimos para el evangelio. Amén, hermanos. Entonces, ahí está el buey. Algo importante, hermano. ¿De dónde sale el buey, hermano? De la vaca. Pero la vaca, hermano, necesita una pareja. Un toro con una vaca. Si nace macho, es un toro. Entonces, ¿qué hacen para convertirlo en buey? Lo castran o lo capan, ¿va? ¿Qué significa eso en lo espiritual, hermano? Porque capar, hermano, lo vimos la pasada, ¿verdad? Lo pueden esterilizar. Aunque algunas regiones o algunas costumbres, hermano, ahí sí, hermano, lo estirpaban, así, que es quitar, hermano, los testículos. Y algunos, los chinos dicen, yo estuve investigando, hermano, la vez pasada lo hablamos y me quedé con la duda, hermano, los chinos les estirpaban, le quitaban el miembro viril o el pene, lo así, porque así está en el diccionario. Espiritualmente o en la Biblia, hermanos, eso se conoce como eunucos. ¿Qué es un eunuco? Un buey. Es tremendo, hermano, porque la fuerza de ellos, hermanos, es jalar, es mover cargas pesadas, ¿verdad? Pero estériles, hermano, no se pueden reproducir. O sea, usted lo pone a un buey con una vaca, hermanos, porque está estéril. Por eso aquí hay varios hermanos operados, varios hombres operados. Los ponemos en pareja, hermanos, y son una yunta güey, ¿verdad? Incluido yo, ¿verdad? Usted sabe que el ministro, hermanos, tiene que ser eunuco. Los líderes tenemos que ser eunucos, hermano. ¿Cuál es la función del eunuco, hermanos? Sí, vamos a terminar el tema, eso espero. ¿Cuál es la función del eunuco, hermano? Ustedes saben que las mujeres, hermano, de aquellos tiempos, hermano, de los nobles, cuando se iban para la guerra, se iban para la batalla, para no dejarla sola, hermano, le dejaban
con soldados, con guardianes, hermano, pero no cualquiera, porque no existía en ese tiempo el calzón de la castidad, era como llamaba, ¿verdad? Como un candado, hermanos. Entonces, ¿qué hacían, hermano? Lo dejaban a cargo de hombres, pero les extirpaban, hermano, el miembro viril, le quitaban el miembro viril. ¿Para qué? Para que no hubiera infidelidad. A eso se le llamaban eunucos. Entonces, los ministros, hermano, o los ancianos de la iglesia, o los diáconos de la iglesia, ya que tenemos bien claros esos conceptos que los vimos durante 5 miércoles, tenemos que ser eunucos, espiritualmente hablando. Un eunuco de la Biblia, alguien que me diga, un eunuco de la Biblia. ¿Ah? ¿Qué? El que cuidó a Esther. Ajá. ¿Otro? Porque dice que Jesús creo que fue el que lo dijo, que algunos. ¿Ah? Ajá. Los eunucos, sí. Ajá. ¿Quién, Jania? Ah, ok. Porque dice Jesús creo que habló de ese tema, ¿verdad? Que algunos nacieron así, que algunos eran eunucos por los hombres y que algunos, hermano, por voluntad propia o por causa del reino. Pero un eunuco, hermanos, de la Biblia, ¿sabe quién, hermano? Pablo tenía el don de continencia, porque Pablo le dijo a los solteros: ay, quisiera Dios, para no decir ojalá, quisiera Dios que ustedes fueran como yo, soltero o viudo, no sé, que tuvieran ustedes el don de continencia. Pero como ustedes no tienen el don de continencia, como yo, no pueden ser eunucos espirituales. Entonces, cuando él dice: el que se esté quemando, que se case. Eso es un eunuco. Entonces, un ministro, hermano, tiene que ser un eunuco. Porque, hermano, hablemos de lo espiritual. ¿Usted le confiaría a su esposa, hermanos, a un pastor, hermano, que no fuera eunuco? Yo no. ¿Sí me van a entender? Yo no. Tenemos que ser eunucos espirituales. Amén, hermano. Pero bueno, estos bandidos como están casados, hermano, y estériles, ¿verdad? Estériles, no se podían reproducir. Claro, espiritualmente hablando. Ya no natural, hay un pasaje en la Biblia que dice que no haya mujer dentro del pueblo, hermano, de Dios, que aborte, ni estéril. Claro, en lo natural, ¿no? Pero lo espiritual es otra cosa, ¿no? ¿Qué le pasó a Mical, hermano? ¿Se recuerda a Mical, la hija de Saúl, la que se casó con David? Que cuando David, hermano, entró, hermanos, al templo, hermanos, saltando y danzando, dice, hermanos, que el efod, hermano, dice que a tal manera que se le vieron los calzoncillos, hablando ahora de calzoncillos, ¿no? Chicos, que se le vieron los calzoncillos. ¿Y qué pasó con Mical, hermano? ¿Por dónde lo vio, hermanos? Por la ventana. ¿Dónde estaba Jezabel? Cuando los eunucos la tiraron abajo, por la ventana. Qué tremendo, ¿no? La ventana. Pero bueno, ¿qué pasó con ella? Quedó estéril, nunca más tuvo hijos. ¿Por qué? Porque se burló de la danza. Tengamos cuidado, hermanos, nosotros. Cuando nos burlamos de la danza o de quien sube, eso puede provocar esterilidad espiritualmente hablando. Qué raro, pastor, yo quiero hablar en lenguas, pero no hablo en lenguas. Qué raro, pastor, yo quiero levantar las manos y no puedo. Pastor, qué raro, yo quiero llorar y no, yo quiero doblar mis rodillas y no. Eso es esterilidad espiritualmente hablando, que se puede dar, hermanos, por burlarse de alguien que está danzando, como le pasó a Mical. Entonces, si es así, hermanos, pidámosle perdón al Señor, ministremos eso y adelante en Dios. Delitos. Pastor, que un dato sobre los bueyes también. Que el buey no solamente pierde, por decirlo así, el deseo ¿verdad? Sexual. Sí, ese. Sino que también él pierde lo bravo. Él se hace manso. Pero no pierde la fuerza. Pierde esos bríos, esas cosas. Más que todo también por eso es que lo hacen. Porque si no sería incontrolable, no serviría para trabajar. Vean, hermanos, el apóstol siempre nos lo decía a nosotros. Y una persona de carácter fuerte, así, carácter que se apayaba con cualquiera, tenía problemas en el área sexual. Y ya él me lo acaba de decir. Pues me repito, una persona así, hermanos, que se agarra con 3, 4, 7 personas, hermanos, y que tiene problemas en el área sexual. ¿Por qué, hermanos? Porque no lo han visto. No lo han capado.
Antes de que mandarlo Entonces, no vamos a hacer una oficina, ahí vamos a hacer una sala de castración. Campaña de castración. ¿Quién lo dijo? Jania lo dijo, ¿verdad? Trabajan juntos, en pareja. Por eso Jesús dijo, no os unáis. El yugo desigual. El yugo era lo que se le ponía aquí a los bueyes. Lástima que no está aquí en la cerviz, aquí detrás del cuello se le ponía. Por eso no os unáis en yugo desigual, porque uno para un lado y el otro para el otro. Y dice, hermano, la Biblia, podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo. Y no dice la Biblia, uno hace huir a 1000 y dos. Vean el sinergismo que hay, hermano, en la pareja, hermano. Yo puedo orar solo, pero si me uno con mi esposa, hermano, va a ser más rápido, más efectiva esa oración. Amén, hermanos. Fuerza de búfalo. Voy rápido, hermanos, porque quiero terminar. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ser ungido con aceite fresco. Hermanos, el búfalo, fuerza de tracción igual para jalar, para empujar o para soportar, hermano. Pero una vez escuché, hermanos, o leí, no sé, que el búfalo, una de las fuerzas que tenía, hermanos, es que si se venía la tormenta, se venían, hermanos, los problemas, hermanos, se plantaba, hermano, y nadie lo movía. Así como un mulo es. Un mulo es otro que es lo mismo que un buey, ¿verdad? Pero se planta, ¿sabes una fábula, hermanos? Se planta y nadie lo mueve. Terco, hermanos, como una mula, como un mulo. Pero ¿dónde estaban las fuerzas, hermano? En el aceite. O el aceite sale de las fuerzas. ¿Y qué era aceite, hermano? Unción. Unción de Dios. Entonces el aceite, hermanos, por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando aquella viuda, hermanos, estaba endeudada, hermanos, el acreedor, hermano, el esposo, hermanos, había dejado empeñado a sus hijos, ni siquiera la casa o carro, a los hijos, hermano, y la mujer estaba preocupada, fue donde el profeta y le dijo, tengo este problema, no se quedó callada. Por eso yo le decía ahora, presente su petición delante del Señor. Y pasó esto y el siervo de Dios, el profeta, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. No veamos poquito las cosas, hermano. Dios de ese poquito puede hacer un montón. Poquito de aceite. Ok. Ve y pide vasijas prestadas a los vecinos, hermano. Bueno, el apóstol lo explicó la última vez que vino, creo. ¿Y qué pasó, hermanos? Empezó el Señor, mire, a llenar las vasijas, a multiplicar, como la multiplicación de los panes y los peces. Multiplicó el aceite en las tinajas hasta que no había más tinajas. ¿Y qué hicieron con eso, hermano? ¿Ah? ¿Cuál fue el consejo del profeta? Véndelas, pero eso sí, pague las deudas. Y vive con lo que quede. De la fuerza del búfalo, hermano, nos ayuda a salir de deudas. Las 10 vírgenes, hermano, 5 tenían aceite, 5 no, pero todas se durmieron. Pero es tremendo, hermanos, cuando el búfalo, hermanos, se activa, hermanos, su mecanismo de defensa, hermanos, de aquí, de la coronilla y de la joroba que tienen, hermano. Ahí tienen el aceite, de ahí obtienen el aceite, hermano. Porque el aceite, yo estaba estudiando, el aceite sale de la grasa del búfalo, y donde más grasa tienen, hermanos, es en la joroba. Y cuando ellos se ponen en posición de pelea, hermanos, un mecanismo de defensa, hermanos, se empieza a salir, hermano, aceite de aquí, de la parte superior de su cuerpo, hermano, y se baña en aceite, por decirlo así. Pues a la hora de pelear es más fácil. Por eso es que dice la Biblia, hermanos, sería ungido con aceite fresco cuando habla del búfalo. Amén, hermanos. Empieza ahí a menearse, a danzar, decía yo le decía antes, porque la danza, hermano, nos da el aceite, baja el aceite por nuestro cuerpo, hermanos, y nos unge. Y vuelvo y repito, la unción para salir de deudas, pero es la provisión. Es la provisión. Como hablamos ayer, hermanos, una casa que estábamos orando, hermanos,
dice la Biblia, si alguno está alegre, cante alabanza, si alguno está triste, haga oración, pero si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos y que lo unjan con aceite, y la oración salvará, sanará y levantará a ese enfermo, y si hubiera pecado, le serán perdonados. Claro que hace la unción, el aceite de la unción, hermano. Dice que Jesús, cuando estaba en la tierra, hermano, muchos demonios, hermano, y dice que muchos endemoniados y muchos enfermos, hermano, y los ungían con aceite. Jesús y sus discípulos ungían con aceite y se sanaban. ¿Qué necesitamos nosotros para salir de una enfermedad? Unción. Yo siempre he dicho, ¿por qué tanta enfermedad? Como el apóstol nos decía, ¿por qué tanta enfermedad? Si tenemos el aceite. El aceite, hermanos, que sana. Amén. Ahí está, el búfalo vivo. Qué rico unas alitas con salsa búfalo, ¿no? Ya eso es otra cosa. Fuerza de caballo. Job 39:19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vístete tú su cerviz de cabelleras ondulantes? ¿Qué es cerviz, hermano? La parte posterior del cuello. Esta es la cerviz, donde al otro le ponían el yugo, hermanos. Ahí está la fuerza, hermanos, del pura sangre. La fuerza del buey para traer el alimento. La fuerza del búfalo, hermanos, el aceite. La fuerza del caballo, hermanos, nos habla de perseverancia, de perseverar. Lo hemos dicho siempre, hermanos, es mejor ser paciente que valiente. Y el que es paciente es porque aprendió a perseverar y a ser constante. Amén, hermano. Estaba viendo, hermanos, que normalmente el caballo, hermanos, se usa mucho para medios de transporte. Y es cierto. Es como el uso más normal que hay. Ahí por acá se va a poner caballeriza, ¿no? Ya le estamos haciendo números, ¿va? Unas sillitas ahí para mira, que transportarnos, venir a la iglesia, no. Pero normalmente son medios de transporte, hermano, para transportar mercadería o transportar a las personas o en una volanta, ¿verdad? Así le llaman en Nicaragua, una volanta para transportar a las personas, hermano. Entonces yo decía, Señor, ¿qué será la fuerza del caballo? Entonces el Señor me decía, hermano, que la fuerza del caballo, hermanos, es para transportarnos a una nueva dimensión. Transportarnos a una nueva dimensión, o sea, subir el nivel, avanzar, crecer, desarrollarnos, evolucionar. Para eso ocupamos fuerza de caballo o de yegua. Cantares habla del caballo, no lo puse, pero Cantares habla del caballo. ¿Qué es perseverar, hermano? Es tener paciencia, ya lo vimos. Resistir, ser constante, mantenerse firme y constante, hermano, a pesar de la tormenta, a pesar de la situación, hermano. Yo aquí me quedo. Y aquí me quedo y ahí me planto y aquí echo raíces. Porque tengo que dar fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ser medidos por los frutos. Jesús le va a decir qué hiciste con tus frutos, qué hiciste con tus dones, qué hiciste con tus talentos. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo. No, es que nunca di fruto. ¿Por qué? Porque nunca nos plantamos en una iglesia. Nunca echamos raíces en una iglesia. De la perseverancia y la constancia, hermanos, trae la bendición de Dios. Y vuelvo y repito, con las fuerzas de caballo subimos el nivel. ¿Qué es perseverancia, hermano? Terminar lo que empezamos. Porque a veces, hermano, tenemos ese problema. Empezamos algo, hermano, y no terminamos. Empezamos a estudiar y no terminamos. Empezamos a estudiar inglés y no terminamos. Empezamos a estudiar, hermano, en la universidad y no terminamos. Empezamos y no terminamos. Que en la iglesia, no, en lo espiritual, no podemos ser así. Lo que empecemos tenemos que terminar. ¿Y cuándo nos vamos a graduar nosotros, hermano? El día del arrebatamiento. Delitos. Pastor, tal vez se puede decir que estas fuerzas del caballo sirven para, en lo que tiene que ver las batallas en las que puede tener uno en la vida espiritual, ¿verdad? Según Job 39:19, dice así: le diste tú la fuerza al caballo, le pusiste la
caballo relincha fuerte y la gente se asusta. Escarba en la llanura y se alegra de su fuerza. Corre veloz a la batalla, se ríe del miedo y no desmaya, no huye de la batalla. Ahí está, hermano. Ahí están todas las fuerzas del caballo. Se me adelantó de Egipto, pero no, está bien. Creo que ese no lo traía. Ahí está, hermano. El caballo termina lo que empieza, decidido, fuerza de voluntad. Por eso dice la Biblia, no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Decidido, hermanos. Y con ese carácter que teníamos antes en el mundo, hermanos. Ay, ¿cómo me sentaba si no me tomaba 10 cervezas? Agarre ese carácter y métalo a la iglesia, pero para cosas buenas. Moisés, carácter que tenía, pero cuando lo agarró el Señor, hermano, carácter, pero para lo espiritual. Y el Señor dijo, manso y humilde, no hay como Moisés. Amén, hermano. Carácter, hermano, pero para, mire, carácter no es, Jane siempre lo dice. ¿Cómo es que dice usted, Jane? Que carácter no es el que se enoja, o el que grita, o el que, estoy parafraseando, ¿cómo es? Dígalo. ¿Se tiene el micrófono? Que vi que volvió el micrófono y lo va a decir, ¿verdad? Dígalo. Ahí. Carácter no es, dígalo. Así tomo yo agua. No, eso, que el carácter no es una persona que se enoja, no es una persona brava, no es una persona, sino que es una persona que no sabe controlarse. Porque si usted quiere saber una persona espiritualmente cómo está, que se enoje. Porque así entonces usted va a descubrir qué tan espiritualmente está. Así es. Tremendo, ¿no? Usted sabe que hacía el apóstol, un paréntesis, una anécdota. Usted sabe que hacía el apóstol, hermano, nos llevaba a jugar bola. Nos metía, hermanos, a varios hombres, hermano, allá a jugar fútbol 5, fútbol 11, hermanos, y nos pegaba, como él jugó primera división, juega bastante y jugaba bien, y se paraba atrás, hermano, y a veces le pegaba pataditas nos pegaba pataditas, hermano, a ver cómo reaccionábamos, hermano. A ver cómo reaccionábamos. Eso que dice Jaime, a ver cómo estaba nuestro temperamento y nuestro carácter, hermano. Nos probaba, porque dice que a los diáconos hay que probarlo, ¿verdad? Yo no, yo así no, pero bueno. Sí, hay que gritarlos. ¿Usted se salía solo? Sí, yo me salía solo. Yo me ponía de portero. Y le decía, pónganme un chilindrín a la bola porque no la veo. Gritábamos a todos. Amén, hermano. Entonces podemos decir que la fuerza del caballo, hermanos, para ser constante, para ser perseverante. Tenemos que ser perseverantes, hermano. Dice la Biblia, perseverar en los pensamientos de Dios, hermano. Eso nos va a llevar a completa paz. Dice la Biblia, que persevera hasta el fin, será salvo. La semilla, hermanos, que cayó junto al camino, hermanos, la perseverancia, hermanos, hizo que, creo que sí, aquí traigo el pasaje. Y perseverando unánimes, hay que perseverar. Hermanos, esto es de perseverar. ¿Qué dice? Unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Unidad, comunión. No, pastor, yo en mi casa y Dios en la de todos. Sí, así es, pero bueno, a veces hay que compartir también. Santa Cena. Comían juntos, hospitalidad, con alegría y sencillez de corazón. Es que ahí está el punto, ¿no? Alegría y sencillez. Alababan a Dios, ya ahora sí en la iglesia, ¿verdad? Todos juntos y unánimes, perseverar, teniendo el favor con todo el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser santos. Entonces la alabanza y la oración, hermano, atrae la gracia de Dios y hace, hermanos, que se conviertan, hermanos, los inconversos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué vamos? A caballo. Fuerzas de caballo, caballo. Hay un pasaje en la Biblia que dice, si te puse a correr con los de pie y te cansaste, ¿qué va a pasar cuando te ponga a correr con los de caballo? Ahora decía Denis que los eunucos, ¿verdad? Dice Jehú, ¿quién está conmigo? Que vean dos eunucos, ¿verdad? Jezabel estaba en la ventana, Jehú lo vio, ¿quién está conmigo? Y agarraron los eunucos y la empujaron, la tiraron abajo. Jehú estaba abajo, ¿no? Y dice que con los caballos le pasó por encima a Jezabel. Salpicó, ¿no? Las paredes y hasta los caballos salieron salpicados, ¿no?
Entonces, podríamos decir, hermano, que se ocupa ser eunuco y tener fuerza de caballo, hermano, para atropellar a Jezabel. ¿Cómo fue que dijo Eliseo cuando Elías fue llamado? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo? Padre mío, ¿ah? Y su gente de caballo. ¿Cómo va el Señor? Decía Miley, ¿qué fue lo que decías el domingo? ¿Ah? ¿Qué es lo que decía usted? Póngale el micrófono a Miley. Es una anécdota. Es que yo les contaba a los pastores que el domingo andábamos en Salchín y estábamos en una casa de alto y venía saliendo la luna. Y los chiquitos y todos como locos grabando y viendo la luna, y la luna se escondía y volvía a salir y la luna. Entonces todos estaban concentrados y la luna era amenaza. ¿Qué haría usted en este momento? Viene un montón de carruajes, entonces se quedan pensando. Caballos. Sí, caballos y carruajes que se quedan hasta pensando. Mami, ¿usted qué haría? Lo voy a ponerme a llorar porque yo tengo que venir en eso. Sí, porque dice la Biblia que el Señor va a venir montado en un caballo blanco. Pero ponerme a llorar porque yo tenía que venir. El Señor va a venir montado en un caballo blanco. Y todos sus santos con él. Es lo que está diciendo Miley, que nosotros nos vamos 7 años antes, pero 7 años después de las bodas del Cordero, venimos con el Señor. Venimos con el Señor. ¿Dónde venimos, hermano? Montados en caballos. El domingo vimos los 4 colores del Apocalipsis. ¿Cuáles eran esos 4 colores? 4 caballos diferentes. Amarillo verduzco. Caballo. El caballo es un misterio en la Biblia. Bueno, es un misterio, no, ya está revelado. Sí, misterio. Solo misterio tiene bella voz. Tengo 10 minutos, hermanos, 5 para cada uno. Fuerzas de águila. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tendrán qué, hermanos? Dice nuevas fuerzas. Ya ese micrófono no tenía fuerza, hermano. Desde el domingo está ahí con la batería, pero estamos haciendo la prueba de cuánto aguantó bastante. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces lo hemos hablado siempre, hermano. Bueno, las fuerzas del águila es la fe, para los que anotan, es la fe. Caminan, corren y vuelan. Así es, en la estatura de la iglesia novia. ¿Caminan dónde? En el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Corren, dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá. Hay que correr. Correrá el gusto y levantado será. ¿Cómo va a ser levantado, hermano? Volando. Eso es lo que decía ahí. Volarán. Levantarán alas para volar, como las águilas. Les van a salir alas como las del águila. Pero vea la fuerza del águila. Ya lo vimos que es la fe, ¿verdad? Pero vea la fuerza del águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces las fuerzas, hermano, tenemos que rejuvenecerlas. Las fuerzas, hermano, tenemos que retomarlas. Tenemos que venir aquí así como cargamos el celular, la tablet, la computadora. Si tú no cargas el celular, hermano, al día siguiente vas a estar sufriendo porque no cargaste el celular. Así es nuestra vida espiritual. Tenemos que venir a la iglesia a recargar baterías. ¿Ah? El nido de las águilas. Qué interesante, porque de verdad uno tiene que rejuvenecer las fuerzas, porque si no lo hace, pues no va a tener la fuerza necesaria para alcanzar la meta, ¿verdad? Creo que fue el lunes en la noche, el sexto servicio, búscalo así, sexto servicio del lunes, Apóstol Sergio Enríquez o Ministerio de Servicio, y el tema se llamaba El nido de las águilas. Qué bueno, hermano. Como le digo, wow, diríamos, o dirían algunos, ¿verdad? Denis y Melissa, ¿cuál es la gloria de los jóvenes? La fuerza. Eso dice la Biblia. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Deberían. Por lo menos en lo espiritual, ¿no? Hermanos,
este rejuvenecimiento tiene que ser en el alma, es en el alma. Tal vez en lo físico no, voy de acuerdo, pero es en el alma. El águila, hermano, el águila. Todos los misterios del águila, ¿no? En un minuto, porque ya. Estamos hablando el domingo de eso, de las fuerzas, ¿verdad? Sí, mañana feriado. Sí, cierto, mañana feriado. Sí, sí. Estamos hablando de las fuerzas, estamos almorzando, ¿verdad? El domingo, entonces, le dice Daniela a Juan Diego, ¿qué ganas vacilando? Y agarrarlo a usted y darle no sé qué, ¿verdad? Entonces le dice la hermana, yo le apuesto a Juan Diego, dice que Juan Diego gana, entonces le digo, no. Le digo, yo le apuesto a Daniel, me dice, no, porque Daniel está más bien, Juan Diego tiene más fuerza, pero es el papá, no lo puede tocar, entonces gana Daniel. Yo pensé que iba a contar la otra anécdota. Y usted dice a veces, ¿cómo es que dice usted? Señor, dame paciencia porque si me das Fuerza lo mata. dame paciencia porque si me das fuerzas. Si me da fuerza lo mata. No lo dije yo. El águila, hermano. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco será cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro del águila no deja rastro, hermano. ¿O sí? El avión sí, cuando pasa por el aire deja un rastro de humo. Pero el águila no. Y esto, hermanos, esto no es una paloma. Qué bonita paloma, dicen los hermanos Saúl, no es un águila. El rastro del águila en el aire, ahí está. Pero lo que dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol. Ustedes ven que este semicírculo es un sol, ¿verdad? El sol de justicia, y sol en mayúscula porque Cristo es el sol de justicia. Y en sus alas, ¿alas de qué? Alas de águila, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿De qué es eso, hermano? El arrebatamiento. Cuando usted diga, ¿qué significa eso? Es ese pasaje. Creo que aquí está. Es ese pasaje. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, alas de águila, traerá salvación. Entonces, ¿qué ocupamos, hermano? ¿Qué ocupan las águilas, hermano? Fuerzas y rejuvenecerse. Lástima el tiempo, hermanos, pero creo que había una vez un tema de cómo se rejuvenece el águila, cómo tiene que subir a la peña, a la cumbre que es Cristo, hermanos, quebrar su pico, hermanos, las alas, hermanos, todas las características. Se arrancan las plumas, se golpean, Sí. se arrancan las uñas, todo eso. Sí, hay que hacer un tema de eso. Pero bueno, por el tiempo, hermanos, fuerzas de león. Proverbios 30:30. El león fuerte entre todos los animales y no vuelve atrás por nada ni para nada. Hermanos, la fuerza del león es que no retrocede. Tenemos que pedir esas fuerzas a Dios. No retroceder. Sí, yo prefiero el león de la tribu de Judá. Pues, como león rugiente, ese es como león rugiente, ¿verdad? El verdadero es el de la tribu de Judá. Imponente, hermano. La fuerza del león, hermano, es la autoridad. ¿Cómo ejerce el león la autoridad, hermano? ¿Ah? Con el rugido. Porque por fuerza no. ¿Cuál es el animal más fuerte terrestre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál? ¿El de qué? El elefante. Ese es el más fuerte, pero ¿por qué a este le dicen el rey de la selva, hermanos? Por el rugido, por la impotencia. Ruido fuerte, hermano, ruido fuerte con autoridad para defender el territorio, hermanos. Por eso le dicen el rey de la selva. Porque un elefante, un oso, un gorila, hermanos, yo calculo que andan equiparados en fuera. Pero es que la impotencia es, hermano. ¿Y sabe cuál es la fuerza de él, hermano? Que se le puede venir un elefante y el león no va a retroceder. Si es de pelea, ¿verdad? Porque ya si le toca cazar, usted sabe que el león no caza, ¿verdad? Manda la doña. Manda la mujer. Su ruido será como el
No, la leona debería decirle, no, papito, yo no voy a casar. El que dice la Biblia que el que no trabaja, no come. A la leona a casar. Bueno, yo le digo, sí voy a ir a casar, pero usted no come porque yo fui la que casé. Su rugido será como el de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, se arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Nadie, no retrocede, hermano. O sea, no renuncia. No renuncia al servicio. Con todo respeto, no se va de la iglesia, hermanos. Tiene la mente de Cristo, hermano. No retrocede, evoluciona. El león de la tribu de Judá, Mateo, el rey, el gobernante, el rey de la selva. Está bonito, ¿ah? El león de la Metro Goldwyn Mayer. ¿Ah? Mufasa. Mufasa, ¿y cómo se llama el otro? Simba. Amén, hermano. Vámonos de pie. En el minuto que me queda. Tipo de fuerza. ¿Ah? Ok. Tiene fuerza, Estefan. La fuerza del buey, la palabra, para obtener la bendición que se ocupa la fuerza del buey para llenar el euforía. La fuerza del búfalo, la unción para obtener la prosperidad. La fuerza del caballo, hermanos, para perseverar, para ser constante. La fuerza del águila, la fe. Pero, hermanos, para subir al monte, o sea, la fe hay que accionarla. ¿Cómo? Hermanos, subiendo al monte hay que orar. El águila sube al monte. Y las fuerzas del león, autoridad, hermano, para no retroceder. Lástima el tiempo, hubiéramos ministrado esto, hermanos, pero ¿se recuerdan cuando el apóstol habla mucho de la fuerza Koash? ¿Se recuerdan? Eso es otra fuerza, hermano. Es fuerza con poder, con vigor, potencia, fortaleza. Cuando dice que Dios, el Señor sacó a Israel, hermano, de Egipto, con mano poderosa, hermanos, con brazo extendido, hermanos, es como una fuerza Koash para hacer la guerra espiritual, obviamente. La fuerza de Sansón, hermano, era una fuerza Koash. Fuerza para dar, hermano, para dar, enfrentar, para ayudar al necesitado, hermano, se necesita fuerza. Fuerza Koash. Fue la fuerza que recibió Elías, hermano, cuando comió y bebió, y come y bebe porque largo camino te queda, y 40 días y 40 noches, así dice la Biblia, caminando, hermano, hasta Oreb, con una fuerza, ¿qué? Una fuerza Koash. Amén, hermano. Entonces esto no es por verlo, hermano, con todo respeto, hermano, eso es para que le pidamos esto al Señor. Lástima que no lo ministramos, hermano. Había que ministrarlo, pero bueno, hay que Dios te lo ministre en la noche en tu casa, que te lo ministre. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Padre, yo te pido, papito lindo, para tu pueblo, Señor, aún para el que no vino, Señor, pero especialmente al que está aquí, que se esforzó por venir a recibir el alimento. Yo te pido, papá, fuerza, Señor, de buey, papito lindo, Señor, para recibir la palabra, papito lindo, Señor, que viene de ti, papá. Por favor, Señor, para obtener la bendición, Señor. Fuerza de búfalo, Señor, para que de él salga el aceite de la unción, para llenar, Señor, las tinajas del aceite, Señor, y romper, Señor, con toda maldición de deudas, papito lindo, y obtener la prosperidad. Yo te pido, papito lindo, fuerzas de caballo, papito lindo, Señor, por favor, para perseverar y ser constantes, Señor, y que nada nos mueva, papá. Yo te pido, papito lindo, para mis hermanos, fuerzas de águila, Señor, fe, papito lindo, Señor, como la de Abraham, Señor, para subir, Señor,
al monte, Señor, a hacer altar de oración para ti, Señor. E igualmente, Señor, igualmente te pido fuerza de león, papito lindo, Señor. Fuerza, Señor, de autoridad, Señor, para rugir en lo espiritual, Señor, y no retroceder, Señor. Y no echar atrás, Señor. No retroceder, papito lindo. Fuerza coash, Señor. Fuerza de poder, de vigor, Señor, de potencia, Señor, de fortaleza, papito lindo, Señor, para caminar como caminó Elías, Señor, sin cansarnos, Señor. Fuerza, Señor, como las que tuvo Jacob, Señor, para servirte, Señor. 7 años, papito lindo, y aún 7 años más, Señor. Lo hizo por amor, papito lindo. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Que en estos días de vacaciones, Señor, de recreación, tú los guardes, los cuides, Señor. Proveeles, papito lindo, Señor, para que puedan disfrutar, Señor, y tomar fuerzas que vienen de ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga y que Dios te dé de estas 5 fuerzas. Ojo, 5 ministerios.